pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Y siendo fieles al título de esta tarde, ¿no?, de Cofradía, Camino de Sinodalidad y Discernimiento Vocacional, pues empecemos hablando de la sinodalidad. Empezamos este camino en el 21 con una serie de trabajos, de reuniones a nivel primero diocesano, luego nacional, luego ya intercontinental. Y la verdad es que aquí en nuestra diócesis se ha trabajado bastante. Entonces me gustaría saber, ahora que nos encontramos ya en esa síntesis final y con una hoja de ruta que se nos ha marcado por ayudarnos un poco, ¿no?, desde la Conferencia Episcopal, un aspecto que durante todo este tiempo ha resonado ha sido la unidad en la diversidad. Esa unión, cómo trabajar juntos, esa corresponsabilidad entre los diferentes carismas. ¿Cómo podríamos integrar sensibilidades distintas desde los movimientos laicales, asociaciones, cofradías, sin perder esa comunión eclesial? Sí, es importante resaltar que lo que la Iglesia, impulsada por el Papa Francisco, quiere hacer con esta propuesta de sinodalidad es caer en la cuenta de que somos un pueblo que peregrina y mientras peregrina anuncia el Evangelio y va dejando señales del reino de Dios en el camino. La palabra, que es un poco extraña, sínodo, es una palabra que viene del griego y es sin odos y que tiene como dos dimensiones. Una, caminamos con el camino, con Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y caminamos sin, que es con, unos con otros, ¿no?, tomando conciencia de ser un pueblo entre los pueblos. Lo más característico de las cofradías de Semana Santa es que la liturgia celebrada en el templo sale a la calle precisamente así, ¿no?, como un pueblo entre los pueblos que peregrina con Jesús, una cruz que va delante, una imagen del Señor o de María que siempre nos lleva a Jesús, y que al hacer esto ofrece desde la propia planta procesional, desde las imágenes, desde la luz, el sonido, el silencio, la noche, una parábola, una imagen plástica visible de un pueblo que camina y al caminar se organiza. La diversidad de esta comunión misionera, me vas a permitir, Carolina, que juegue un poco con las palabras, ¿no? Dentro de lo que somos en la Iglesia hay diferencia y hay diversidad. Diferencia es una palabra, como tantas, que nos viene de las lenguas clásicas, del latín y del griego, y que expresa la palabra diferencia, su significado más genuino, expresa la realidad de dos personas o dos instituciones, dos realidades que tienen una referencia la una a la otra. Es decir, a ver si lo voy a explicar con algunos ejemplos. Ser cura y ser laicos no son dos realidades en la Iglesia diversas, hay curas, hay laicos, sino que son dos realidades diferentes. Porque un cura no existe, su razón de ser es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, que es cuerpo de Cristo, que es esposa de Cristo, que es rebaño del Señor, solo es esta realidad sobrenatural, siendo además una realidad humana, si se refiere a Jesús, que es la cabeza, que está representado por el sacerdote. Es decir, que las vocaciones en la Iglesia son recíprocas. Se refieren las unas a las otras, se necesitan las unas a las otras para expresar juntos
al Cristo total, al pueblo de Dios. La realidad antropológica que expresa mejor lo que significa la diferencia es ser hombre y mujer. Mejor dicho, varón y mujer. Varón y mujer son diferentes. Y su propia diferencia sexual es el germen de la atracción, de la reciprocidad, del uno a la otra y de la otra al uno, y de la fecundidad. Un varón solo no engendra hijos. Una mujer sola no engendra hijos. Son diferentes. Luego, dentro de la diferencia, en la vida de los curas hay diversidades. Unos son dominicos, otros son franciscanos, otros son jesuitas. Unos curas, tienen una sensibilidad, una espiritualidad. Hay una identidad común que la da el sacramento. Pero luego hay diversidades de estilos. Incluso diversidades que están marcadas por una especial consagración, como los ejemplos que he puesto de dominicos, jesuitas. Y dentro de los laicos, de la única vocación laical, que tiene unas sellas de identidad que están marcadas por el bautismo, hay diversidades. Hay asociaciones, hay movimientos, hay cofradías, como las vuestras hermandades, que expresan dentro de la única vocación laical formas diversas de cultivar esa misma vida, con un sello que viene marcado por una devoción o por otras cosas. Entonces, el camino sinodal, por una parte, quiere hacer caer en la cuenta de algo fundamental hoy, en este momento de la vida de la Iglesia, ya impulsado por el Vaticano II, porque este camino sinodal, perdonad que me voy a extender bastante en esta primera pregunta, pero es que marca un poco las claves. ¿Qué es la gran fundación que realiza el Concilio Vaticano II? El Concilio de Trento tuvo una fundación muy grande, que fueron los seminarios. Antes de Trento no había seminarios. No había seminarios diocesanos. Los funda Trento. La Iglesia ha vivido 16 siglos sin seminarios, y tan ricamente, como había vivido 16 siglos sin jesuitas, y tan ricamente, porque se fundaron en el siglo XVI. Entonces, ¿qué es lo que hace Trento? Fundamentalmente, diseña los 7 sacramentos, crea los seminarios. Lo digo así en supersíntesis. ¿Qué es lo que hace el Concilio Vaticano II? Instaura el catecumenado bautismal. Ya el Espíritu Santo suscita a la Iglesia algo. Ya no se es católico por haber nacido en un sitio. No. Ya no se es católico porque uno se apunte a un club. No. Para ser católico, para ser cristiano, hay que iniciarse en la vida cristiana. Y esa iniciación en la vida cristiana es el catecumenado bautismal. ¿Y por qué el catecumenado? Para poner de relieve la importancia de la vocación laical. A partir de Trento, podría decir, hace 1700 años que se celebró Nicea, y ayer celebramos San Martín, por hablar de que cada concilio va acompañado por unos santos. Digamos, ayer antes de ayer, San Martín, perdón. Ya no sé, como me muevo tanto, no sé el día en que vivo. Pero en el siglo XVI, ¿cuáles fueron las fundaciones? Ya he citado a los jesuitas, podría hablar de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús como reformados, podría hablar de otras. ¿Cuál es la gran fundación del Concilio Vaticano II? Los laicos. Meterse a laico. No meterse a cura, no meterse a monja, meterse a laico. Claro, después del Concilio de Trento, la mayoría de las diócesis del mundo tardaron más de 100 años en instaurar los seminarios. En bastantes pasaron 200 años. Luego, tampoco nos extrañe mucho que el que hayan pasado 60 años del concilio y vayamos un poco lentos. Encima nos ha tocado este cambio de época, esta locura de secularización, con lo cual las cosas se ponen más emocionantes, pero al mismo tiempo más necesarias. Entonces, el sínodo
de pie los laicos y caminemos juntos, presbíteros, laicos y formas de vida consagrada. Por eso en este sínodo, siendo de obispos, Francisco quiso que una tercera parte de los miembros del sínodo fueran no obispos y que apareciera la figura de la asamblea eclesial. Una asamblea eclesial en la que ya no es que la mayoría sean obispos o todos obispos, como el sínodo de los obispos, sino una representación de todo el pueblo de Dios. Y hay una gran asamblea eclesial convocada para el año 2028. Nosotros en la región tenemos una asamblea eclesial a finales de abril y principios de mayo del año próximo. Y yo convocaré una asamblea eclesial diocesana el año 2027. Esto es casi una primicia para vuestro encuentro. ¿Qué es esto, no? Juntos, bautizados, ordenados, y de los bautizados y ordenados, formas de especial consagración, decimos, la misión de la Iglesia es cosa nuestra, de todos. Y Jesús en el Evangelio, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, dice, para que el mundo crea, hace falta un signo, la unidad, la comunión. Por eso no nos va tan bien, porque no estamos unidos. Entonces, ahí está el corazón de la sinodalidad, el que las tres grandes referencias vocacionales, presbíteros, laicos, consagrados, caminemos juntos. Luego, dentro de los religiosos hay centenares de familias religiosas, dentro de los laicos hay centenares de realidades asociativas de todo tipo. Una de esas realidades asociativas sois vosotros, pero hay muchas otras. Y esta es la intención. Pues hablamos de catecumenado bautismal, hablamos de iniciación cristiana, de la época en la que estamos de secularización. ¿Cómo conseguir nuevos cristianos? ¿Cómo conseguir nuevos bautizados? ¿Qué papel juegan las parroquias, las familias y la piedad popular en esta intención? Sí. La parroquia es el lugar que tiene pila bautismal. Es decir, ¿qué es una parroquia? Una parroquia es una realidad del territorio donde está establecida una diócesis. La diócesis es una iglesia donde se hace presente la una santa católica y apostólica, presidida por un sucesor de los obispos. Fijaros, me mencionaba antes el concilio. En el Concilio Vaticano II se reunieron 2.200 obispos, que son los que había en el mundo. Habría alguno más que no podrían ir. Hoy en el mundo somos 5.200. Es decir, que en 60 años hay 3.000 obispos más. Bueno, somos la edad, la esperanza de vida es mayor y hay más eméritos, eso es verdad. Pero hay muchas más diócesis en el mundo, especialmente en África, en Asia, en Iberoamérica. Lugares muy grandes que ahora se han ido articulando como diócesis. Aquí en Valladolid somos diócesis desde 1595. Y la diócesis coincide con el territorio de la provincia. La provincia es un invento reciente, es del siglo XIX. Una cosa bastante vulgar comparado con otras, digamos, formas de organizar. Bueno, pues coincide provincia y diócesis en 1955. Y un territorio diocesano se articula repartiendo por el territorio, ¿qué dos cosas? Pilas del bautismo y altares donde se celebra la Eucaristía. Y en torno a la pila del bautismo y al altar donde se celebra la Eucaristía ha de haber una comunidad cristiana y un cura. Entonces hay una parroquia. Si hay comunidad cristiana, pila del bautismo, mesa de altar donde se convoca el domingo a la Eucaristía, presidida por un presbítero, hay parroquia. Nosotros, ¿qué nos ocurre hoy? Que de las 305 parroquias que tenemos en la diócesis, la mitad tienen la pila del bautismo sin agua. Siguen siendo parroquias. Claro, aquí estamos algunos que somos de pueblos pequeños,
Claro, no vamos a decir que nuestro pueblo deja de ser parroquia, pero la verdad es la verdad. Entonces, desde ahí, el desafío de la iniciación cristiana, gran fundación del Concilio Vaticano II con el catecumenado, es muy grande. Este desafío tiene dos partes. Una primera, que es donde ya entra también la religiosidad popular y los que nos movemos en torno a la vida parroquial y todo lo demás, ¿no? Que es convocar a gente a la pila del bautismo. Esta convocatoria se sigue produciendo en vuestro caso, de muchas cofradías. Entre otras cosas, para ser miembro de la cofradía hay que estar bautizado. Entonces, como hay que estar bautizado, algunas familias, además muy celosas de que sus propios pequeños sean de la cofradía, pues se bautizan y luego se les impone la medalla, incluso con pocos meses de vida o con años de vida y demás, ¿no? Muchas familias que quieren que sus hijos sean bautizados. ¿Cuál es el asunto, ¿no? Que para hacer el camino de la iniciación cristiana hace falta haber convocado a través de un anuncio de Jesucristo, que despierte el deseo de serlo. ¿Cuál ha sido nuestra habitual manera de convocar a esto? Nuestra propia vida familiar o nuestra propia vida en un ambiente rural. Porque la Iglesia, como nuestra sociedad, ha sido rural hasta hace 80 años. Vamos, nuestra diócesis, cuando en el 1955 se crea, era fundamentalmente rural. La mayor parte de la población de la diócesis vivía en el mundo rural. Y la economía de la diócesis, no había llegado Fasa-Renault, era fundamentalmente del sector primario, agricultura y ganadería. Esto cambió rápido. Y hoy ya ni siquiera somos una sociedad industrial, hoy somos una sociedad posindustrial. Y con la inteligencia artificial tampoco sabemos muy bien lo que vamos a ser, ¿no? Esos son cambios de las cosas de fuera que influyen en cuál es lo que motiva a un adulto a bautizarse, a un joven a bautizarse o a unos padres a presentar a sus hijos al bautismo. Entonces, este anuncio del Evangelio y este camino de iniciación cristiana es decisivo y tenemos que reconocerlo. Las cosas no nos van muy bien. ¿Por qué no nos van muy bien? Porque uno de los episodios o acontecimientos de la iniciación cristiana es la primera comunión. Que está la pobre secuestrada por la forma sociológica de celebrar las primeras comuniones, que son minibodas. Y que hace que los niños no se acuerden de que en la primera comunión han recibido al Señor por primera vez, sino cómo fue el banquete, cómo fue la fiesta, qué me regalaron, qué me van a dejar de regalar. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos niños y niñas que hacen la primera comunión les cuesta hacer la segunda comunión. Hay un desafío y una posibilidad. Vosotros en vuestras cofradías, es decir, ¿qué niños de nuestras cofradías hacen este año la primera comunión? ¿Cómo podemos estimularles? ¿Cómo podemos organizar en la cofradía no la celebración de la primera comunión, que será en la parroquia, sino la celebración de una segunda comunión, o tercera, o cuarta, o quinta, en el ámbito de la cofradía, con los niños de la cofradía que hayan hecho la primera comunión? Yo ya os invité hace tiempo a que en las cofradías os planteaseis también los adultos que no están confirmados, para poder vivir un grupo de adultos de confirmación que se haga en la cofradía. Alguna cofradía lo hace. Y yo además asumí también el compromiso de hacer una celebración de la confirmación para esas personas. En las cofradías que tienen una sede, bien porque sea una sede propia, una sede en una parroquia y demás, pues hacerlo allí, ¿no? Pero, insisto, el asunto es cómo unos y otros logramos iniciar en una forma de vida, porque eso es la iniciación cristiana. Es decir, iniciar en 4 cosas. Iniciar en la oración, iniciar en el conocimiento de las verdades de nuestra fe y ver lo que significan.
iniciar en una vida buena, en una vida moral que se deriva de la fe, e iniciar en una vida comunitaria, que esta comunidad además celebra la fe. Esto es la iniciación cristiana. Y ahí todos estamos llamados a colaborar. En muchos casos, vuestra labor tiene que ver con el primer anuncio, porque mucha de la gente que se acerca a las cofradías, incluso de vuestros propios cofrades, que a veces decimos si participan solo una vez al año en la Semana Santa, el día de la procesión o lo que fuere, estos tienen que ser desde lo que les atrae de la cofradía, de la procesión, del hábito, de la banda, cómo convocarles a que den un paso que tenga que ver con su iniciación cristiana. Vida buena, vida comunitaria. ¿Cómo se puede relacionar esta vida buena y vida comunitaria con entender la vida como vocación? ¿Cómo podemos ofrecer o qué claves podemos ofrecer a nuestros jóvenes y me imagino que también a los jóvenes cofrades para entender en esta vida tan complicada actualmente que la vida es vocación? Bueno, y algo de lo que yo he acentuado al principio con la primera intervención referido al sínodo, al bautismo, a los laicos, a meterse a laico, ya expresa esto, ¿no? Normalmente tenemos todos una tendencia. Cuando sale la palabra vocación, miramos hacia otro lado y pensamos en las vocaciones para ser cura y las vocaciones de religiosos y religiosas. Mala cosa. ¿Cuál es la clave de una vida como vocación? Primero hay una clave antropológica. La vida es un don. Nadie de nosotros hemos ido a una tienda a comprarnos nuestra propia vida. Ni hemos hecho una oposición, ni hemos tenido que hacer una instancia para que nos dieran los papeles de la vida. La vida es un regalo, es un don. Es un don. Y este don, podríamos decir que es el ADN de la existencia. Es la clave de la existencia. La vida, el Señor nos la ha regalado y nos ha hecho libres para que hagamos de la vida un don. Si queréis de otra manera, para que amemos, para que nos amemos unos a otros, para que amemos a los demás. El amor luego se hace perdón, servicio, cuidado, fraternidad, amistad. Tantas traducciones de la palabra amor, ¿no? Eso es básico. Y la vida cristiana, desde ese don, amor, a través del bautismo, de la confirmación y de participar en la Eucaristía, ese don se transforma en ágape, en un amor que los primeros cristianos tuvieron que buscar una palabra, porque la manera como amaba a Jesús era una manera tan nueva que las palabras que existían para hablar de amor, filía, eros, no les bastaban. Entonces encontraron una nueva palabra, ágape, que traducida al latín era caritas, que traducido al castellano es caridad. Entonces, todos somos don y se nos ha regalado el amor de Dios. Dilexit nos, dilexit te, los papas últimos hablan de esto, el corazón de Jesús nos regala su amor. La vocación significa descubrir la forma de ese amor. En el caso de Guillermo y mío, la forma de ese amor se llama caridad pastoral, amar como el buen pastor. En la forma de vosotros los laicos, la forma de ese amor se llama caridad social, caridad civil, caridad política. Es decir, caridad vivida en la polis, en los asuntos de cada día, en las relaciones de vecinos, en el planteamiento que nos hacemos de la economía, en la intervención que podemos tener directa e indirectamente en la acción política, cuidando los dos focos que iluminan en la vida cristiana la acción política, que son la dignidad y el bien común. Eso es
la vocación. Luego hay otra forma de la caridad en los matrimonios, que es la caridad esponsal o conyugal. Y la caridad en la vivencia de un carisma en la vida religiosa. ¿Cuál es el problema vocacional mayor que tiene hoy la Iglesia en Europa? La vocación al matrimonio. Este es el problema vocacional número 1. Han disminuido más los matrimonios que las vocaciones al sacerdocio. Hoy en una ciudad en una diócesis como la nuestra, el número de matrimonios que se celebran está en torno al 15% de los matrimonios que tienen validez civil, porque hay montones de relaciones que ni por lo civil ni por lo militar, querido amigo, ni por lo civil, ni por lo militar, ni por lo canónico, ni por lo nada. Y si no hay mata, no hay patata. Si no hay un matrimonio abierto a la vida y para toda la vida, no hay vida. Don, bautizo, caridad, forma de las vocaciones. Por eso nosotros llevamos un tiempo haciendo un impulso grande en intensificar el camino de preparación al matrimonio, que cuesta trabajo. La Iglesia, encima que venimos a casarnos por la Iglesia, el Papa Francisco nos pidió que la preparación al matrimonio fuera un catecumenado de 2 años. Y el Papa decía, si para ser cura hace falta 5, él decía, con su gracia bonaerense, si es que es mucho más difícil ser matrimonio, vivir juntos, tener hijos, estar en medio del barullo del trabajo y tal, entonces ¿cómo se va a solucionar la preparación al matrimonio con un cursillito de 5 días? Pero claro, les dices esto a los novios y te dicen que no. También es verdad que el otro camino de iniciación cristiana está poco hecho. Pero en esto estamos, en promover la vida como vocación. Vocación al matrimonio, vocación laical. Y lo demás se dará por añadidura. Vocación al ministerio. También tengo que deciros, dentro de estos brotes verdes de los que hablamos hoy, de la vida religiosa en España. Este año, en el conjunto de España, hay 100 y pico seminaristas más que los que había el año pasado. No sé si habrá influido la jornada de los jóvenes en Roma o la Virgen del Pilar. Pero el caso es este, ¿no? También. Y bueno, pues alegrémonos. Al inicio de esta entrevista comentabas cómo las procesiones y cofradías son expresiones vivas de la fe en la calle. Pero ¿cómo evitar que estas manifestaciones se conviertan en una tradición de interés turístico y que puedan perder su raíz evangelizadora? Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay que vivir la expresión de la fe que se hace cultura sin complejo. Una de las características de la comprensión católica de la vida cristiana es que la fe se hace cultura, que no es una cuestión de la vida privada, que no es una cuestión solo de la sacristía. Y que una vez que la fe se encarna, se hace cultura, tiene todas las expresiones de la cultura, lo básico, cómo entendemos la vida, cómo lloramos a nuestros muertos y cómo reímos en las fiestas, que esos son los elementos básicos de una cultura. Y luego también cómo expresamos esto en unos rituales y cómo expresamos esto en una propuesta plástica, artística. O sea, todo esto forma parte de la fe. Y claro, una vez que hay una expresión cultural, los que están alrededor del pueblo que peregrina, del pueblo que hace una procesión, de los diversos elementos culturales, se puede quedar con una cosa o con otra. Oye, hay gente que lo único que le puede interesar de una procesión es hacer fotos. Bueno, eso ya es una desgracia que pasa en casi todo. Quien no te hace una foto es que te ha hecho 2, con los móviles y esto y lo otro, ¿no? Pero bueno, está ahí, bien. Luego, claro, hay otras cosas, ¿no? Que los propios cofrades, los propios cristianos, en definitiva, tenemos que llamar la atención por nuestra forma cultural de vivir, nuestra manera de emplear el tiempo y el dinero,
nuestra manera de relacionarnos unos con otros, de abordar los diversos asuntos de la vida, ¿no? Pero entonces la fe vivida en la Iglesia siempre es un coloquio entre fidelidad y novedad. La fidelidad la recibimos porque hay tradición. O sea, un elemento sustancial de nuestra fe es que es transmitida de generación en generación. Y a ese ser transmitida de generación en generación lo llamamos tradicio. Es decir, un grupo de creyentes entrega la fe. ¿Cuál es nuestro problema desde los años 60? Que la tradición de la fe está resentida. Si lo vemos en nuestras propias familias. La tradición de la fe a la generación siguiente está resentida. Eso es el corazón de la tradición. Entonces, la tradición se hace luego tradiciones. Las tradiciones toman el polvo del camino. Por eso de vez en cuando hay que refrescar las tradiciones para que sean fieles a la tradición y no convertir en una pequeña tradición de 4 días en ya pensar que es la tradición de 2000 años. Y por eso la Iglesia vive cada cierto tiempo una reforma. Si en la propia vida de las instituciones religiosas hablamos de los descalzos y los calzados, los recoletos y los sin recolectar, las diversas reformas, los monjes negros, benedictinos, los monjes blancos, el cister, los trapenses, ¿no? Reformamos para acoger la tradición, ser fieles a la tradición, pero vivirla en la novedad del tiempo. Carolina, que está aquí tan tiesa y tan seria predicando, es miembro del Consejo Episcopal de este obispo. Es decir, que las propias realidades del tiempo nuevo que vivimos y el decir hace falta una colaboración de laicos, hombres y mujeres en el gobierno de la Iglesia se traduce en esta diócesis en la que en el Consejo Episcopal no hay solo curas, sino que hay una mujer que es laica y casada, que forma parte del Consejo de Gobierno de la diócesis. Para algunos esto es quebrar la tradición, porque se identifica algo que es verdad, que es valioso en nuestra tradición, el hacer presente a Jesucristo, presidiendo la Eucaristía y perdonando los pecados, está reservado a los varones, pero esa es una cuestión, y otra es que a la hora de ver en una comunión misionera cómo hacemos un discernimiento de lo que vamos a hacer, cómo nos organizamos, cómo damos pasos, cómo tomamos decisiones, ahí pueden participar hombres y mujeres. Eso lo queremos concretar, lo concretamos en la vida parroquial, en los consejos de pastoral parroquial, que no son un grupo de amigos del cura que le ayudan en cosas, que también, sino que es el equipo de la parroquia, el equipo de comunión misionera, que dice, a ver, cómo somos cristianos en esta hora, aquí, en este momento, unos y otros. Vosotros tenéis un modelo organizativo en el que el protagonismo laical es muy grande. De hecho, las cofradías, el impulso grande que tienen en España depende de sitios. En el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, no deja de ser una forma fuerte de promoción laical, en el que la figura del cura es conciliario. Conciliario. Fijaros qué inversión. Nosotros decimos en la parroquia, el cura es el cura y los laicos son los conciliarios, los que le aconsejan en el consejo de pastoral parroquial. Y vosotros en las cofradías decís, no, aquí en la cofradía mandamos nosotros. A veces también los equipos directivos deberíais de ser más sinodales, más escuchar a todos, menos endogámicos. Pero lo cierto es que sois los laicos directivos de la cofradía los que tomáis las decisiones de la cofradía. Luego hay un presbítero que es conciliario y que en ese ser conciliario aconseja en la dimensión litúrgica y espiritual, y en la dimensión litúrgica no solo aconseja, sino que pone delante cuál es la liturgia de la Iglesia o cuál es la fe de la Iglesia, y es un vínculo con el obispo.
Pero bueno, por ahí estamos. En ese sentido, vosotros sois una escuela de participación laical. Claro, no en vano, esto durante el tiempo, las tensiones entre los cofrades y los curas ha sido proverbial. Eso provocó en los años 60-70, en el triunfo de la religiosidad ilustrada, el que se quisiera poner en sombra la religiosidad popular y que entre nosotros muchos curas dieran la espalda a las cofradías. Con lo cual hay un cierto riesgo de distancia o de asilvestrarnos unos y otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tiempo que vivimos es otro. Es decir, que cuando la reina Isabel la Católica, yo que estoy ahora de catequista de Isabel por el mundo, ¿no?, pues se plantea la reforma de la Iglesia en España, cae en la cuenta de que para impulsar la reforma de la Iglesia en España hay que reformar al clero, que falta le hacía, hay que reformar a las órdenes religiosas y hay que reformar la vida laical. Y por eso también se impulsa mucho en esta época. Es verdad que con el protagonismo fundamentalmente de los religiosos a la hora de la atención formativa a los laicos, el impulso también de las propias cofradías, pues todo esto. Pues como última pregunta en esta primera parte, estamos terminando ya el Jubileo de la Esperanza. La esperanza pues, es un rasgo inherente de los cristianos, a pesar de que nos encontremos en una época que parece que se habla de tanta desesperanza. Ha comentado antes los brotes verdes. ¿Hay motivos para pensar sí. en...? Vamos a ver, ya, la esperanza tiene una doble cara, ¿eh? Hay esperanza que pudiéramos llamar humana o sociológica. Entonces hablamos de signos de esperanza. Pero la esperanza fundamentalmente es una virtud teologal. Es decir, es una participación en la vida de Dios que se funda en la fe y que se testa o prueba en la caridad. Porque fe, esperanza y caridad, que es nuestra manera de participar en la vida de Dios, es un sistema de vasos comunicantes. Si hay fe, hay esperanza y hay caridad. ¿Qué es la esperanza cristiana? Es que por la fe yo acojo que Jesucristo ha vencido a los dos focos mayores de desesperanza, que son la muerte y lo que la muerte lleva consigo, la muerte, la fragilidad, la enfermedad, la mortalidad de las cosas que hacemos, de nuestros proyectos, la muerte y el pecado. El pecado a la hora de decir, bueno, otra vez, después de lo que me han hecho, de que he reñido con quien creía que eran mis amigos, me casé con esta o con este, pensábamos que íbamos a estar enamorados toda la vida y a los 4 años hemos tenido que tirar cada uno por nuestro lado. Entonces, ¿dónde está la esperanza? En decir que pase lo que pase, Jesucristo ha vencido al pecado y a la muerte. Entonces, aquí me las den todas. Porque si la muerte ha sido vencida, ya todo lo demás. Digo, como actitud fundante. Luego, lo que llamamos signos de esperanza tendría que ver con que aparecen a nuestro alrededor hombres y mujeres que, porque han sido tocados por la fe, viven de una determinada manera que se testa o prueba en la caridad, que son motivo de esperanza. Yo he dicho antes lo de los seminaristas, o podría decir lo de las personas que hoy mismo, también con iniciativas laicales en los que los curas hemos tenido poco que ver, las realidades de los llamados retiros de impacto, que están creciendo prácticamente en todo el mundo occidental. Cuando digo mundo occidental me refiero a Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia e Iberoamérica en parte, ¿no? Que son estos retiros Emaús, Bartimeo, EFETA, o Proyecto Amor Conyugal, este tipo de cosas que han ido surgiendo y que a muchas personas que viven la vida de la Iglesia o que están alejadas de la vida de la Iglesia les ha supuesto un impacto de renovación fuerte, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ¿no? Luego yo creo también, ¿no?, que ¿cuál es un motivo de esperanza? Que hay mucha más búsqueda espiritual.
Lo cual no significa que habiendo búsqueda espiritual, eso signifique búsqueda exacta de la fe cristiana, no. Pero hay una búsqueda. ¿Por qué? Porque el mundo mismo en el que vivimos tiende a generar un tanto de vacío y de soledad y de sinsentidos, tiende como tendencia. Con lo cual también eso suscita, porque el corazón humano está bien hecho, que aparezca una sed de espíritu ante una vida muy materialista, una sed. Ahora, esa sed, ¿por dónde se bebe esa sed? ¿Por dónde se sacia? Pues de las formas más variopintas. Vivimos seguramente la época española de más consumo de drogas, que no deja de ser una forma de tratar de calmar la sed. Ojo. O sea que esto que digo yo de la sed y de la búsqueda es valioso, lo cual no quiere decir que dé como resultado necesariamente el encontrarse con la fuente de agua viva, porque a veces con lo que uno se encuentra es con charcos pantanosos, pero como tiene sed, bebe, pero de un charco. ¿Por qué se consume tanta droga? Claro, no es como en la época en que yo era joven, y vosotros, ¿no?, que nos encontrábamos con los heroinómanos tirados, ¿no?, y subiendo a pajarillos y demás, ¿no? Hoy el tipo de droga que hay es una droga de otro estilo. Sintética. Pero que domina el mundo. Porque hoy hay bastantes estados en el mundo que están en poder del narcotráfico. Y eso no pasa por casualidad, eso pasa porque lo consumimos. Y ahí está, en consumos low cost, podríamos decir, ¿no? Pero que ahí están. Es una expresión de la sed. Ojo, yo lo quiero ver ahí. Pero hay otras expresiones de la sed. Bueno, pues que pueden tener que ver con otras búsquedas. Unas búsquedas de mucho que hay hoy día, ¿no? Hoy crecen entre nosotros propuestas de carácter oriental, ya sean mindfulness o yoga o cualquier cosa. Es curioso que grandes empresas ofrecen a sus trabajadores, a veces a los directivos de los trabajadores, el que al principio de la mañana se haga un rato de meditación. También hay empresas que dentro de esta propuesta de meditación tienen en una gran torre, en una planta, un sagrario. Yo digo que ahí hay una búsqueda. Que dentro de esa búsqueda nosotros, humildemente, tengamos la posibilidad de ofrecer la fuente de agua viva, pues genial. Si dentro de la gente que busca, vosotros salís en procesión y alguien se encuentra, como en la salida, en la misión de la Virgen de las Angustias, alguien cruza la mirada con la Virgen y dice, pues me ha tocado el corazón, pues bendito sea Dios, ¿no? Yo creo que hay una búsqueda y que en nosotros está una búsqueda que tiene que ver con la sed del corazón, con el deseo del corazón, ofrecer el agua viva. Pues muchas gracias, don Luis. Yo creo que ahora sí que es el momento, ¿verdad?, de abrir a los asistentes si quieren hacer alguna pregunta. Sí que quería hacer unos comentarios, sin ningún ánimo de apostillar nada, lejos de mi intención. Sí que es cierto que de las labores que siempre han justificado la existencia de las cofradías, hemos tenido una de ellas es el cuidado de la liturgia. Es evidente que al final uno de los sitios donde más se cuida la liturgia es en las asociaciones de cofradías. Eso es bueno. Otra de las cosas que ha justificado siempre la presencia de las cofradías históricamente ha sido la labor asistencial y de caridad. Ahí, precisamente, lo comentábamos antes, don Luis, en la reunión breve que ha tenido con los cargos de la Junta, que efectivamente esa labor asistencial y de caridad existe, porque las cofradías están presentes y tienen presentes las labores asistenciales y de caridad. Quizá tengamos el problema de no ser capaces, a lo mejor, de agregarlo de tal forma que se pueda poner en valor, que se pueda valorizar. Nosotros debemos tener esa presencia social que está justificado por nuestras obras. Y otra de los comentarios que me surge es con el tema de las tensiones cofrades y curas.
¿cómo va a haber tensiones cofrades y curas si la mayor parte de los curas son cofrades? Y son cofrades y son vocaciones cofrades. Son vocaciones cofrades. Echando la vista atrás, quizá de los últimos 20 años, más de 2/3 de las vocaciones que han salido del seminario y de los presbíteros que se han ordenado son cofrades. Eso es importante. Es verdad. Bien. Y ya lo único que yo sigo diciendo que autoritas pocas, potestas ninguna. Aprovecho que está aquí, que tiene usted la autoritas y la potestas, pues que sirva en algunas ocasiones para ser el detonante del motor del cambio de las cofradías. Y creo que una de las cosas que justifica nuestra labor ante la sociedad es la labor asistencial y de caridad. Y me gustaría que nos emplazase, que nos ponga deberes, porque al final es bueno que nos ponga deberes, y que nos pida una obra asistencial y social conjunta que no solo redunde en el beneficio de unas asociaciones cristianas como Cáritas, Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, sino que también ayude que esa presencia social ahora que está siendo, yo creo, por lo que tengo en la mente respecto a los últimos 30, 35 años que tenga uso de razón, creo que es más presente, se hace más presente que nunca. Las cofradías se están haciendo más presente que nunca en la sociedad, evidentemente mucho más que hace 30 años, y que nos emplace a esa labor conjunta, unidad en lo común, lo ha resaltado usted, para que efectivamente la próxima Cuaresma podamos tener una labor caritativa conjunta a las cofradías de cara a nuestra sociedad y a las asociaciones como Cáritas, por ejemplo. Muy bien. Yo creo que la vida de la Iglesia es palabra, liturgia y caridad. La religiosidad popular ha cultivado siempre, especialmente la liturgia y su expresión en la calle, ¿no? Y también desde el origen esta dimensión caritativa, a dos niveles, porque la primera caridad que se vive en la Iglesia, incluso desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que los creyentes compartían entre sí. O sea que la primera caridad es también ayudar a aquellos miembros de las cofradías que tengan alguna dificultad. Puede que haya gente de la cofradía que tenga dificultad con su hipoteca. Yo sé que esto es delicado de plantear, pero hay una primera expresión de la caridad que tiene que ver con ser cofratres, ¿no? Hermanos unos de otros y que se ayudan unos a otros. Luego, por supuesto, la caridad hacia afuera, ¿no? Y en este sentido, yo creo que lo que tenemos que desarrollar en relación con la conversación de esta tarde es mucho lo que tiene que ver con la palabra. Porque las cofradías, las imágenes, igual que en los templos, los retablos, han ayudado mucho a un pueblo católico que hemos vivido distantes de la Biblia. Pero, sin embargo, los retablos o las imágenes nos han preparado una foto de un acontecimiento, de un relato. En las cofradías de Semana Santa, el gran relato de la Pasión, ¿no? Pero, claro, nosotros nacemos en una época en la que la Biblia pues no llegaba directamente al pueblo de Dios. Primero la Biblia se traduce al castellano y viene la imprenta, pero llega a poca gente la propia Biblia. Luego, por la tensión con el mundo luterano, hay en la Iglesia Católica una reserva a la lectura directa de la Biblia por el pueblo de Dios. Esto yo creo que a lo largo del siglo XX y especialmente impulsado por el Concilio se nos anima mucho a la Biblia, que en definitiva es el anuncio del Evangelio, y a ser discípulos misioneros del Evangelio, ¿no? Ese sería un aspecto. ¿En qué se concretaría? Yo creo que a veces que nuestros cultos, triduos, quinarios, novenarios, tienen unos libros, unas fórmulas, que bien, que a cada cual le resuena porque son de su tradición, ¿no? Pero que deberían de ser muy enriquecidos por la palabra de Dios, ¿no? Digo, por decir algo también concreto desde ahí, ¿no? Luego este otro aspecto de
de la dimensión social es evidente, y en la medida que pueda aparecer un banderín de enganche, además de que cada cofradía se sienta especialmente vinculada a alguna realidad a la que ayudar, pero puede haber algún proyecto común, sí. Quería preguntarle, al hilo de lo que ha expuesto usted, sobre la importancia de la tradición en la vida de la Iglesia y en la vida de los miembros de la Iglesia, y también de la actualización que hace la propia Iglesia a través del concilio, y también de grandes familias como esas órdenes que ha citado usted, que se han actualizado a lo largo del tiempo. Dado el carácter que tienen las cofradías, ¿ve usted posibilidad de una actualización, y no me refiero solo formal, de este tipo de organizaciones como son nuestras cofradías, o ve usted que no es necesario una actualización de las mismas? Sí, ya he mencionado un campo, como el relato de las imágenes es bueno hacerle una cercanía mayor a la palabra. Yo creo que a la hora de la vivencia de la liturgia, en las cofradías, más unas que otras, tienden a guardar mucho una estética, un protocolo en la forma de vivir la liturgia, lo cual en principio es una buena aportación, porque en general nuestra acogida de la reforma litúrgica ha sido un poco caótica, ¿no? Pero es verdad que la liturgia es introducirnos al acontecimiento que se celebra en ella. Por eso, aunque tenemos que cuidar las formas, pero no tenemos que ser formalistas o hacer algo solo en una dimensión estética que no conecte. Entonces, en ese sentido hay un camino de reforma. Yo os lo he dicho bastantes veces. Las cofradías penitenciales que hacéis actos penitenciales, incluso en las propias procesiones y demás, yo recuerdo cada año, y aprovecho la ocasión, en lo penitencial tiene un sacramento, que es el sacramento de la penitencia, a la hora de cuidarlo, y eso ayuda a la reforma, porque eso renueva nuestro propio camino de conversión, ¿no? Este aspecto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Es decir, que yo creo que hay que ver cómo se puede iluminar este coloquio entre fidelidad a la tradición recibida y novedad del tiempo, en el que los 3 puntos de referencia de la vida de la Iglesia, que son palabra, liturgia y caridad, cómo podemos renovarlo, ofrecerlo, ¿no? En este sentido, por ahí yo creo que podría venir esta renovación, que por otra parte vosotros tenéis la temporada alta, es el tiempo de Cuaresma, más que el de Pascua. Es tiempo de Cuaresma con la Semana Santa. Claro, la Cuaresma todos los años ofrece la Iglesia la Cuaresma para renovar la vida cristiana. Una renovación que se hace acontecimiento litúrgico, la vigilia pascual, donde renovamos el bautismo, las promesas del bautismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es la hondura mayor de reforma que estamos llamados a hacer, ¿no? O sea, vivir lo que significa lo que hacemos. Vosotros convocáis la mayoría de vuestros cultos en Cuaresma, encuentros, preparación de lo que se va a vivir en Semana Santa. Bueno, pues ahí hay una buena pista, ¿no?, de esta renovación, ¿no?